justamente estos se llaman dendritas. Van a permitir la comunicación entre neurona y neurona. El axón va a terminar en unos botones axónicos o terminaciones axónicas que va a permitir también la comunicación entre neurona y neurona. Esta neurona que vemos acá es la imagen típica de una motoneurona, que es una neurona multipolar, es decir, tiene múltiples polos desde el cuerpo. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 y 7 es el promedio de dendritas y un axón. Entonces es una neurona multipolar, tiene múltiples polos. Y esta neurona se va a través del axón comunicar con dendritas de otras neuronas y va a producirse aquí lo que conocemos como sinapsis. Sinapsis es la unión que permite la comunicación entre neurona y neurona y se compone por una membrana presináptica, una membrana postsináptica y la hendidura sináptica. La membrana presináptica en este caso viene de la terminación axonal, la membrana postsináptica, la dendrita, y la hendidura justamente es el espacio que existe entre una y otra que va a permitir los fenómenos químicos que van a permitir la transmisión nerviosa. La motoneurona suele ser una neurona eferente. Hay que recordar que es aferente y eferente. Aferente es aquello que ingresa hacia el sistema nervioso central y eferente es lo que sale. Una neurona sensorial es una neurona aferente que va a permitir a través de sus receptores de tacto superficial, tacto profundo, dolor, temperatura, llevar esta información desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Esta información va a ascender hacia el cerebro, se procesa y de acuerdo a mi necesidad va a tener a través de la neurona efectora una respuesta, ¿verdad? Neurona efectora tiene un efecto. La neurona sensorial se encarga de colectar información. Esta es una imagen típica de sinapsis entre axón y dendrita. Es una sinapsis axodendrítica, pero es la única tipo de comunicación que hay. No, existen 2000 comunicaciones por cada neurona que existe. Entonces no puede estar simplificada solamente entre el axón y la dendrita. Existe sinapsis axodendríticas, axoaxónicas, axosomáticas, dendrodendríticas, es decir, las neuronas tienen la capacidad de comunicarse a través de todas sus prolongaciones. Lo que estamos haciendo ahora es estudiar la forma típica para tener ejemplificado y claro cómo se produce el proceso. ¿Está bien? La clasificación de las neuronas la vamos a hacer de tipo funcional y de tipo morfológico, así como lucen y qué es lo que hacen. Funcional, vamos a ver, ya les he adelantado, existen neuronas sensoriales o neuronas aferentes, neuronas que captan información sensitiva y que van a ascender hacia interneuronas. Estas neuronas interneuronas permiten procesar e integrar información entre la neurona aferente y la eferente. De estas neuronas eferentes, como les dije, la típica es la motoneurona. La motoneurona es una célula gigantopiramidal de Betz, ¿verdad? Es la motoneurona que se encuentra en el giro frontal ascendente o giro motor primario o giro precentral. Esta motoneurona tiene su cuerpo a ese nivel y va a emitir un axón tan largo que va a formar una de las vías principales, la vía principal motora, la vía consciente. ¿Cómo se llama? La vía córtico-espinal o vía piramidal. Se llama vía piramidal porque justamente en esta neurona inicia, que es la neurona gigantopiramidal de Betz. Entonces, esta neurona es típica, la motoneurona, que tiene un axón tan largo que va a bajar hacia la médula espinal y en la médula espinal va a tener su sinapsis con la motoneurona secundaria y esta a su vez forma el nervio periférico que va a estimular la placa mioneural en los músculos donde se necesita. Yo siempre hago el ejemplo. Esto y esto tienen una conexión directa cuando tenemos un arco reflejo. ¿Qué pasa si existe una explosión súbita mientras yo les estoy explicando a ustedes? ¿Ustedes creen que yo, 1, no voy a voltear, 2, voy a pensar cuál será la causa de esa explosión y volteo? O probablemente voltee, me aleje y me agache. ¿Cuál creen que pase más frecuentemente? Que voltee inmediatamente, me agache y me esconda. No voy a ponerme a pensar por qué será.
y no voy a ignorar eso. Ese estímulo es tan fuerte que va a producir en mí un alto reflejo. O si yo estoy haciendo un trabajo, viene mi hijito, que le gusta jalar todo y me derrama el café en la mano. Yo no digo, mi hijo acaba de derramar el café caliente, entonces siento calor y el café me podría quemar, así que concluyo que tengo que retirar la mano. ¿Sí? No, lo saco inmediatamente. Eso es un alto reflejo, eso es una interacción directa entre una neurona sensorial y entre la neurona motora. Ahora, cuando tenemos un acto consciente, existe la intervención de la corteza cerebral y eso implica que esa información sensorial sube hasta la corteza cerebral donde actúan las interneuronas que se conectan con el área motora y conscientemente decidimos hacer algo. Es decir, si yo salgo ahora, acá hace mucho calor porque estamos cerrados, pero salgo y siento frío, entonces yo voy a pensar, siento frío. ¿Qué debo hacer? Ponerme la casaca. Salgo la casaca. ¿No? Es un acto consciente que implica un procesamiento de información. Estos son la clasificación funcional de las neuronas. La clasificación estructural depende de su morfología. Empezando nuevamente por una neurona típica. Esta es una neurona multipolar, porque tiene varios polos. El cuerpo, el soma, tiene los polos dendríticos y tiene un polo axonal. Múltiples polos. También tenemos aquellas que se ramifican en exceso. ¿Quién? Esta, no es en exceso, es necesario. Es una célula de Purkinje, es una neurona que se encuentra en la corteza cerebelosa. ¿Qué hace el cerebelo? El cerebelo coordina los movimientos finos, la postura, el equilibrio. ¿Y eso cómo se produce? La postura, el equilibrio, los movimientos finos son movimientos sumamente complejos que se encargan de la interacción de múltiples estímulos sensoriales. Tú cuando cierras los ojos, y si yo cierro los ojos, ¿me caigo? No, porque mi cerebro está procesando mi postura a través de los receptores sensoriales profundos, de los usos musculares, de mi estabilidad, y eso permite que yo permanezca en estado de pie. O que haga un movimiento, por ejemplo, yo soy neurocirujano. Si tengo que hacer una cirugía precisa en el microscopio, cada movimiento va a depender de efectos inhibitorios que haga las células neuronales en el cerebelo sobre el movimiento consciente. El movimiento consciente suele ser brusco. El movimiento donde interviene el cerebelo son efectos inhibitorios que regulan el movimiento brusco para hacerlo fino. También tenemos otro tipo de neuronas. Vimos las multipolares, ¿no? Ahora tenemos otras que son anaxónicas. Mira, esta no tiene axones. ¿Por qué? Porque ya hablamos que existen conexiones en las neuronas de diferentes tipos. Existen conexiones las más típicas, axodendríticas, existen axosomáticas, dendrodendríticas, estas se encargan de las dendrodendríticas, por ejemplo. Morfológicamente hablando, también tenemos aquellas bipolares, aquellas donde tienen dos proyecciones a partir del cuerpo, una dendrita, otro axón. O las pseudonipolares, porque no existen las unipolares, porque no hay la posibilidad de que de una neurona solo salga una prolongación. Las neuronas tienen un receptor y tienen una vía a través de la cual emite información a partir de lo que recibe. Entonces este cuerpo a partir de una prolongación se va a dividir en dos y una va a tener la función axonal y la otra dendrítica. Por eso es una pseudo unipolar. ¿Correcto? Pero ya dijimos que las células neuronales o las neuronas son las células más importantes del sistema nervioso central y son las células más desarrolladas y más especializadas, pero no son las únicas, pues, porque al ser especializadas las neuronas dicen, yo solamente me encargo de lo más importante, que es la transmisión sináptica. Pero ¿y quién se encarga de la nutrición? ¿Quién se encarga de la defensa? ¿Quién se encarga de la barrera hematocefálica? ¿Quién se encarga de la nutrición? Para la neurona dice yo no. Claro, porque existe también el otro grupo celular que se encarga de todo ello, que son las células gliales. Las células gliales, pregunta, todas son derivadas de la capa del neuroectodermo, ¿correcto? Pregunta con trampa, si lo estoy preguntando debe ser que no. Ya no es la respuesta, pero ¿por qué no? Es que todas son, excepto por una que deriva del mesodermo, que tiene función inmunológica. Las células gliales, la microglía, son células derivadas o modificadas de células inmunes, provienen del mesodermo. Eso pregunta de exámenes desde ahora hasta que se recertifiquen cuando tengan 50 años. O sea, esto es muy común. Las células del sistema nervioso central
se originan de la capa neurotodérmica embrionaria, excepto las células de la microglía. Después, todas las demás se originan en la misma capa y vamos a comenzar por lo que considero lo más típico, ejemplar. La sinapsis se produce por la transmisión nerviosa. La transmisión nerviosa puede ser una transmisión amielínica o mielínica. La amielínica es muy difícil encontrarlo en mamíferos. Generalmente nosotros tenemos transmisión mielínica. La transmisión mielínica se produce por la producción de la sustancia de mielina que recubre el axón y que permite, que es un aislante de la conducción eléctrica y que permite que pase este impulso eléctrico por vía saltatoria. Eso implica, ¿cuál es más rápido? ¿Que yo tome bypasses para llegar hasta el final o que me tome el camino directo? Que tome bypasses, que me dé saltos. Justamente esa es la función de la mielina, porque todo el axón está cubierto por mielina y entre la mielina existe un nodo que se llama nodos de Ranvier, que son a través de esto donde salta el impulso excitatorio, que se llama conducción saltatoria. La función de producir mielina es justamente las células gliales, es sumamente importante. Sin ellas no alcanzaríamos el nivel de conducción nerviosa que nosotros tenemos. A nivel periférico, las células de Schwann. Las células de Schwann, una sola célula de Schwann va a formar en un segmento la sustancia de mielina. A diferencia de que en el sistema nervioso central lo produce el oligodendrocito y por prolongaciones de su citoplasma va a poder producir y envolver múltiples axones a nivel del sistema nervioso central. El oligodendrocito puede producir mielina en múltiples axones, a diferencia de la célula de Schwann que solamente lo produce en uno. La microglía del sistema inmune. Y tenemos una de las otras células importantes porque tiene muchas funciones, que son los astrocitos. Doctor, dijo de la alimentación, ¿quién se encarga? Bueno, los astrocitos son células que se encargan a través de sus prolongaciones citoplasmáticas con unión con la membrana basal capilar formar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que va a permitir el paso selectivo de sustancias y nutrientes al sistema nervioso central. También va a permitir, de acuerdo al tamaño molecular, pasar diversos medicamentos. Es curioso darse cuenta de que existen antibióticos que no atraviesan la membrana, la barrera hematoencefálica cuando ésta esté indemne. Si tú estás sano, tú tomas un antibiótico, no vamos a encontrar concentraciones adecuadas a nivel del sistema nervioso central. Pero cuando existe, por ejemplo, una alteración de esta barrera en meningitis o en inflamaciones, esa barrera se altera y justo en esos casos pueden atravesar los antibióticos para que hagan efecto. Qué bien, ¿no? Como la naturaleza. Bueno, los astrocitos tienen barrera hematoencefálica. Los astrocitos producen factores neurotrópicos que van a estimular la producción de glías a partir de otras células madre. Los astrocitos producen el intercambio de moléculas de agua, de iones y de sustancias que necesiten las neuronas, y también provee sustratos de ATP que se necesita para todas las actividades, ¿no? Además, en las células gliales en el sistema nervioso central encontramos a las células septenimarias, que son células muy específicas que tienen una función de recubrimiento y de barrera, de cavidades sobre todo. Las encontramos en el revestimiento de todas las cavidades intracerebrales. ¿Qué cavidades estoy hablando? Las cavidades ventriculares. El epénimo cubre todas las cavidades ventriculares por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Esas son las células gliales. Bueno, esto es algo que ya les mencioné en el momento de la aferencia, procesamiento, eferencia. Ahora vamos a pasar a una cuestión fundamental. Si ya sabemos morfológica y estructuralmente qué células participan en la transmisión nerviosa, tenemos que entender las bases fisiológicas de cómo se produce esta. Y para entenderlo tenemos que saber qué es un potencial de membrana. Un potencial de membrana es un equilibrio que hay entre las gradientes de concentración y de voltaje entre los iones que existen entre dos áreas separadas por una barrera semipermeable.
para hacerlo más fácil, yo siempre les pongo el ejemplo. Imagínense que nosotros agarremos dos electrodos, los conectamos a un medidor de voltaje y vamos a experimentar. Ponemos dos electrodos fuera de la neurona, pegado al, digamos, que los dos estén tocando el extracelular a nivel del axón. Si los dos están en ese mismo medio, ¿ustedes creen que voy a encontrar alguna diferencia de voltaje? El voltaje es una diferencia de amperaje. ¿Voy a encontrar algo? No, porque están en el mismo medio. Pero ¿qué pasa si yo pongo uno de esos electrodos dentro de la neurona? ¿Voy a encontrar alguna diferencia de voltaje? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son los electrolitos más importantes que hay en el cuerpo humano? El sodio y el potasio. Ya. El sodio, ¿dónde se encuentra en mayor cantidad? ¿En el extracelular o en el intracelular? En el extracelular. ¿El potasio se encuentra dónde mayor? ¿En el extracelular? Intracelular. Correcto. Si yo pongo un electrodo fuera y un otro dentro de la neurona, voy a encontrar una diferencia de voltaje producto de la diferencia de concentraciones entre los electrolitos. Pero no solamente de los electrolitos, sino obviamente de la carga eléctrica que tienen ellos. Entonces, esa diferencia es el potencial de membrana que tiene en reposo. Hay un potencial, una diferencia entre el voltaje entre adentro y afuera. Entonces, ese potencial es aproximadamente menos 70 milivoltios, más menos 20. ¿Qué significa? Es que hay una diferencia entre la concentración de electrolitos, lo que produce una diferencia de voltaje entre adentro y afuera. Si yo dijera que adentro, si hay una diferencia de voltaje, si yo dijera, por ejemplo, que adentro, en teoría, porque es una diferencia, si adentro es 0, afuera, ¿cuánto sería? ¿Cuál es más positivo, adentro o afuera? ¿Sí? No. Acá hacen las concentraciones de sodio, les da mayor cantidad de voltaje afuera. Entonces, afuera es más positivo que adentro, siempre. ¿Sí? Entonces, adentro es más positivo que adentro. Si adentro, entonces, te lo voy a poner de diferente manera. Sí, afuera es más positivo que adentro. ¿Sí? Se lo voy a poner de diferente manera. La diferencia de voltaje es menos 70. Eso significa que hay una diferencia, ya se lo mencioné, entre el extra y el intraneuronal por la concentración. Cuando viene un estímulo nervioso y estimula la membrana, ¿qué pasa con los canales dependientes de voltaje? Se abren. ¿Pero cuáles se abren? Se abren los del sodio. No se abren. Los del sodio se abren. ¿Y qué pasa con el sodio? Que se encuentra abundantemente afuera, y por eso que le digo que por eso predominantemente afuera es positivo. ¿Qué pasa con el sodio? Ingresa. Y si el sodio ingresa, ¿qué pasa con la polaridad? Que es menos 70. Aumenta no la polaridad, aumenta el voltaje, se hace más positivo, correcto. Entonces, tiene la tendencia a acercarse al 0. Entonces se está despolarizando. ¿Qué significa polarizarse? Es decir, que haya una diferencia. Si entran los positivos, lo está tendiendo a neutralizar. Si se acerca al 0, ya no va a haber polarización. Va a estar en un equilibrio neutro. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa en cambio? Por eso que antes de empezar con esto quería poner la idea y quiero hacerlo didáctico para que lo entiendan. ¿Qué pasa si por ejemplo, entre la comparación entre el extra e intracelular, entonces tengo menos 70 y más bien salen más sodios? ¿Qué va a pasar con la célula? ¿La polarización va a incrementarse o disminuirse? Acuérdense que la polarización es una cosa y el numerito es otra cosa. Se va a incrementar la polarización. ¿Por qué? Porque aquí hay más afuera. Sodio.
Y lo normal que sería que el sodio quiere entrar para... La naturaleza quiere encontrar el equilibrio, neutralizarse, volverse cero. Pero si yo saco más sodio, más bien voy a incrementar más la diferencia, ¿verdad? Entonces voy a polarizar más. Eso se llama hiperpolarización. Pero ¿qué pasa como está pasando, por ejemplo, en este caso puntual? Si yo meto más sodio al intracelular, lo meto y lo meto y lo meto y lo meto, de menos 70, ahora se volvió cero. ¿Qué estoy haciendo? Despolarizando, porque al final cuando llega a cero, ya los iones están tranquilitos, van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya estoy tranquilo, pues ya tengo mi equilibrio acá adentro, yo también ya tengo mi equilibrio afuera, ninguno nos movemos, ya no hay transmisión sináptica. De eso no se trata, lo que se trata justamente es que haya una diferencia que te da un potencial para que hayan cambios de iones. Entonces, a eso es a lo que voy. Si yo tengo una diferencia de potencial de menos 70, si esto se acerca a cero, es decir, está disminuyendo su polaridad producto de que entra el sodio, se llama despolarización. Pero si a la diferencia de potencial a menos 70 se incrementa y se vuelve menos 80, se llama hiperpolarización. Siempre esa parte tiene que quedar claro porque de esto depende toda la explicación. ¿Estamos bien? Más o menos. Más o menos. Ya. Pero acá lo van a entender. Menos 70 es el basal. Es la diferencia habitual que hay entre el extra y el intra. ¿Ya? Cuando viene un estímulo, el estímulo lo que hace es justamente producir un cambio en la membrana dependiente del estímulo, y esto hace que se abran los canales de sodio. Los canales de sodio se abren y el sodio va a ingresar, y esta cantidad que era menos 70 va a empezar a disminuir, va a ascender y se va a despolarizar. Vamos a ponerlo así de simple. Cuando se hace más negativo, se llama polarización, y si se supera menos 70 va a ser hiperpolarización. Y cuando se vuelve y tiende a ser positivo se llama despolarización. Doctor, ¿por qué? Porque lo normal es que en el sistema nervioso haya una gradiente, y si ese gradiente se equipara, llamamos que le está quitando polaridad, estás quitándole la capacidad a los electrolitos de moverse. ¿Ahora sí queda un poco más claro? Muy bien, entonces si es que existe la apertura de estos canales, entonces esto va a tender a despolarizarse y a incrementar, porque el sodio obviamente es positivo, ingresa y está haciendo que pierda negatividad, ¿no? Si llega a este punto, que es el umbral del potencial, dice, ¿sabe qué? Llegaste al punto gatillo. Voy a reclutar por una retroalimentación positiva más canales de sodio que se van a abrir, van a ingresar más canales de sodio y mira, menos 70 se va a aproximar a 0 y llegó a 0. A eso es a lo que iba. Menos 70 y 0. De lo que era negativo adentro se está haciendo positivo. Entra más sodio, ya se está haciendo más positivo. Oye, más 30 está cerca del equilibrio para el sodio es más 50. Pero los canales de sodio son tan sensibles y muy rápidos, por cierto, en comparación del potasio, que cuando llega a este punto de más 30 se cierran. Y los canales de potasio empiezan a abrirse. Se empiezan a abrir, ¿por qué? Porque esto es un fenómeno que llega a su acme y luego comienza a bajar. Los canales de potasio al abrirse, ¿qué pasa con el potasio? El potasio va a salir. Toda la carga positiva que entró se está yendo y eso está incrementando nuevamente la diferencia de cargas y eso está repolarizando. ¿Se dan cuenta? De lo que era negativo se volvió positivo, pero al ahora abrirse los canales de potasio y salir, se está volviendo nuevamente negativo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Esto se llama repolarización y por un fenómeno de
retroalimentación negativa, se va a repolarizar hasta menos 70. Pero como les mencioné, los canales de potasio suelen ser más lentos. Entonces su respuesta a los cambios en el voltaje que existe en el potencial de acción son más lentos también. Entonces llegó a 70 y el potasio debió cerrarse, pero el potasio no se cierra, el potasio es más lento y sigue abierto. ¿Y qué va a pasar? Se hiperpolariza, se está haciendo más negativo. Pero esto eventualmente encuentra su propio equilibrio y se restablece a la fase inicial. ¿Sí me entendieron? Esto es importante, porque de hecho esta es la parte más importante de la clase. Como ven aquí, el impulso nervioso, vamos a esperar a la parte inicial, porque cuando le dije más positivo, más negativo, creo que lo confundí. Miren, aquí se ven claramente en la imagen cómo adentro de la neurona es más negativo y afuera es más positivo, porque estamos presuponiendo que afuera hay más sodio. Adentro también hay potasio, pero la cantidad de potasio siempre es menor. Por tanto, se considera que afuera es positivo y adentro es negativo. Por eso es que al final la diferencia es menos 70, la diferencia es negativa. Entonces, cuando hay impulsos nerviosos, se abren los canales de sodio, ingresa el potasio y ocurre la despolarización. Si lo queremos poner en palabras, es exactamente lo mismo. Viene el estímulo despolarizante, lo que produce una apertura de los canales de sodio que son dependientes de voltaje, y esto va a incrementar justamente ese potencial que a través de retroalimentación positiva va a abrir más canales de sodio, y esto va a producir la despolarización. La despolarización al final va a producir un stop en la apertura de los canales de sodio y ocurre el siguiente proceso, que es el inicio de la repolarización. La despolarización misma va a producir una apertura de los canales de potasio. Esto va a producir la salida del potasio, produciendo una retroalimentación negativa, repolarizando la membrana. Obviamente pasando por la hiperpolarización y alcanzando nuevamente su estado inicial. Acá tengo otra imagen para mostrarle lo mismo. Acuérdense que son 7 etapas: la fase inicial, el potencial umbral. Si se supera, alcanzamos el potencial de acción. Acuérdense que si tenemos estímulos pequeños, estos estímulos pueden provocar pequeñas despolarizaciones, pero que no alcanzan a disparar el potencial de acción. Tiene que tener una magnitud suficiente para poder disparar este potencial de acción. En la fase 3 tenemos el feedback positivo, la retroalimentación positiva, es decir, la apertura de más canales de sodio para que se incremente lo máximo posible hasta acercarnos al equilibrio del sodio. No es necesario llegar hasta 50 para que ya se cierren los canales de sodio y se abran los del potasio. El potasio se abre y el potasio vuelve a ingresar, vuelve a salir de la célula, y esto va a producir una repolarización. Los canales de potasio, como les mencioné, son lentos y esto va a permitir una hiperpolarización hasta que se restablece el periodo inicial. Este es el potencial de acción que se genera en un proceso sináptico. Ahora, les menciono esto porque entre la fase donde se alcanza el potencial umbral y más o menos el tercio final de la hiperpolarización, existe un periodo refractario absoluto, es decir, en los cuales ningún estímulo adicional va a generar un potencial de acción adicional. Pero, obviamente, en la fase posterior a este periodo refractario absoluto, puede haber un estímulo suficiente para generar un potencial nuevo de acción. Este es un periodo refractario relativo, lo que quiere decir que el estímulo tendría que ser suficientemente grande como para generar otro potencial de acción aquí, pero aquí jamás. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Esos son los cambios que se producen en el potencial de acción en la membrana. Y estos cambios se van a transmitir a través del axón mediante un impulso saltatorio en las fibras mielinizadas
y en un flujo continuo, impulso continuo en las fibras no mielinizadas. Tienen el mismo criterio. Vamos a ver, por eso decía, lo normal, lo que se considera habitual es que en el nódulo inactivo, ¿por qué nódulo? Porque ya dijimos que entre células de Schwann y células de Schwann, es decir, la mielina, ahora la mielina es la sustancia aislante. La mielina está formada, ¿por qué? Por lipopéptidos, es decir, tiene grasas, las grasas son aislantes. Las grasas, la mielina va a aislar la conducción del impulso eléctrico, lo que va a favorecer el impulso la conducción saltatoria. Este es un nódulo inactivo, digamos, este es un nódulo que no está despolarizado. Lo normal es que afuera esté positivo y adentro negativo, ¿correcto? Ya quedamos en eso, ¿no? Lo normal es que afuera esté positivo y adentro esté negativo. Si este nódulo está activo, es decir, que está despolarizado, todo lo que es positivo afuera entró y adentro lo volvió positivo. Y afuera, ¿cómo se quedó? Negativo. Igual en la parte inferior. Entonces, ¿qué pasa? Si afuera es negativo, el nódulo de Rambier que está próximo dice, oye, pero todos afuera tenemos que ser positivos. Esto se pasa por acá y esto se vuelve positivo. Pero si se fue un positivo, ¿cómo se queda esto? Negativo. Igual acá, oye, este se despolarizó, ya no es positivo, entró y se volvió negativo. El positivo afuera dice, oye, pero todos somos positivos afuera. Yo voy a ir allá a volverte positivo. Oye, pero si tú te vienes, tú te vuelves negativo. Y este se vuelve negativo. Igual pasa adentro. Adentro, lo que es normalmente negativo, como entró el positivo, se volvió positivo. El negativo adentro dice, oye, pero tú tienes que ser positivo, yo voy a recuperarte. Va, vuelve negativo pero este se volvió positivo. Es la conducción saltatoria, ¿no? Okay. Es la despolarización va viajando de manera saltatoria en la conducción mielínica. En la amielínica es simplemente por continuidad, ¿no? Ven, positivo, negativo, negativo, positivo, y van cambiando y van avanzando, y obviamente todo más lento que esto, ¿no? Porque en la conducción mielínica vamos a saltarnos distancias de las células, de los axones de los neuronas. Ya. Si bien estamos hablando del impulso nervioso, hablamos desde los cambios que hay en la membrana de la neurona que produce un estímulo eléctrico por una conducción saltatoria y termina a nivel de los axones, a este nivel, en las terminaciones axonales. Las terminaciones axonales pueden continuar el impulso nervioso de dos maneras. Puede seguir transmitido a través de un impulso eléctrico y continuar de la misma manera, o ese impulso eléctrico a nivel de la hendidura sináptica convertirse en un estímulo químico para proseguir con el impulso nervioso. Lo más común en los mamíferos es que el impulso eléctrico saltatorio, cuando llegue a nivel de la terminación axonal, se convierta en una transmisión química. En los invertebrados hay transmisión eléctrica. Ahora lo vamos a mencionar. La transmisión química se produce, vemos, esta sinapsis está formada por una membrana presináptica, una membrana postsináptica y una hendidura sináptica entre estas dos. Vamos a ver que el impulso nervioso va a producir a nivel de la terminación axonal la apertura de canales de calcio dependiente de voltaje. Estos canales de calcio va a permitir el ingreso del calcio. Y sabemos que el calcio está implicado en la movilización de vesículas sinápticas a este nivel. Y yo, doctor, ¿pero qué son esas vesículas sinápticas si no he dicho nada? Bueno, a nivel de las terminaciones axonales existen estas vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores. Las vesículas sinápticas se han encontrado
en el microscopio, que tienen tamaños, existen, y eso va a depender del contenido. Las vesículas sinápticas pequeñas se pueden dividir en claras y oscuras. Las claras generalmente son monoaminas, y las oscuras tienen que ver con la acetilcolina, la noradrenalina, las claras tienen que ver con el GABA, pero las grandes, las vesículas grandes tienen que ver con neuropéptidos que generalmente son hormonas. Pueden ser insulina, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de somatostatina. Estas hormonas se encuentran en las vesículas sinápticas. ¿Qué pasa cuando el impulso nervioso estimula los canales de calcio dependiente de voltaje? Ya dije que se aperturan e ingresa el calcio. El calcio estimula el movimiento de estas vesículas sinápticas hacia la membrana presináptica. Esta vesícula sináptica se fusiona con la membrana presináptica y se liberan los neurotransmisores a la hendidura esfenoidal. Estos neurotransmisores encuentran sus canales dependientes de ligandos en la membrana postsináptica, y estas, bueno, después del estímulo o de la unión de los ligandos, se aperturan, y así es como favorecen nuevamente a la conducción del impulso nervioso. Esa es la sinapsis química. Pero como les mencioné, también existe una sinapsis eléctrica que implica la unión de las membranas, de la membrana presináptica y postsináptica, a través de conexones, a través de poros que se forman por proteínas. 6 proteínas conexinas forman un conexón, que es un poro que permite el paso de iones y de la comunicación eléctrica directa. Esto generalmente puede ser bidireccional, a diferencia de la sinapsis química, que es unidireccional. Esta sinapsis generalmente no se presenta en mamíferos, la sinapsis química es la predominante en mamíferos, ¿correcto? Aquí en la sinapsis química podemos ver nuevamente cómo las vesículas sinápticas tienen fusión con la membrana presináptica para liberar los neurotransmisores que tienen su efecto en los canales de la membrana postsináptica. En esta imagen podemos observar el tipo de sinapsis que existe. Existen sinapsis excitatorias y existen sinapsis inhibitorias. Las sinapsis excitatorias principales, vamos a recordar el neurotransmisor principal, el glutamato, es el principal excitador del sistema nervioso central. Lo vamos a encontrar en el 70% de sinapsis excitatorias al glutamato. Por otro lado, la sinapsis inhibitoria, el ejemplo fundamental y típico es el GABA. También la glicina, ambos se produce sinapsis inhibitoria, ambos se unen a receptores dependientes de glicina y GABA y aperturan y permiten el paso de iones de cloro. Los receptores en la membrana postsináptica pueden ser las típicas, las que ya les mencioné. Son receptores dependientes de ligandos. El neurotransmisor se une a la zona de la proteína transmembrana, que es un canal, y que eso permite el paso de los iones. Pero también existen otros. No solamente son receptores ionotrópicos, también son receptores metabotrópicos, es decir, no necesariamente son canales iónicos directos los que se unen a los neurotransmisores, sino también son proteínas de membrana que tienen uniones a proteínas enzimáticas tipo proteína G, que puede generar un mediador intermediario que se une a un canal y permite el paso de iones. Este es un mecanismo metabotrópico que indirectamente activa un canal de ion. O a través de proteína G puede estimular, por ejemplo, directamente proteínas intermedias que van a estimular al ARN y a la expresión de proteínas hormonales específicas como efectoras, ¿no? Esos son los receptores metabotrópicos. Ahora, doctor, pero el estímulo por los neurotransmisores es
permanente, es indefinido. No, obviamente existe un sistema de recaptación y eliminación de los neurotransmisores y va a depender del tamaño y del tipo. Los neurotransmisores de polipeptídicos, ya les mencioné que son esos neurotransmisores grandes que generalmente se forman en el soma, que se transmiten por flujo axonal hacia las terminaciones axónicas y que se transportan a través de cinesinas con consumo de energía, porque son moléculas grandes, son hormonas. Pero los neurotransmisores pequeños como el GABA, como la acetilcolina, el glutamato, se forman a nivel de la terminación axonal, se depositan en estas vesículas pequeñas que les mencioné y se recaptan ¿cómo? Se libera y como la hendidura sináptica va a estar llena de este neurotransmisor, la membrana presináptica tiene receptores que van a detectar, oye, ya hay en exceso neurotransmisores, dejemos de liberar. Es una retroalimentación negativa. Es un autorreceptor del mismo neurotransmisor en la membrana presináptica para estimular, para disminuir la liberación y para estimular su reabsorción. ¿Qué pasa con los peptídicos que les mencioné? Esos generalmente son hormonas, son neurotransmisores grandes que tienen efectos hormonales y que se eliminan por fagocitosis, por células gliales o por difusión luego de la hendidura sináptica. Hola. ¿Quién media cuándo se debe dejar la hipófisis? O sea, digamos, se está liberando mucho acetilcolina. Ya. ¿Quién es el que dice deja de liberar? La acetilcolina en específico en la hendidura tienes la colinesterasa, que es una enzima que va a degradar la acetilcolina. Pero dependiendo si estamos hablando de hormonas específicas, o sea, existe retroalimentación negativa. Por ejemplo, cuando me hablas de la hipófisis, o sea, ya existe retroalimentación negativa en el cual te dice, oye, ya no necesito más. ¿Entiendes? Pero eso es muy específico, o sea, depende de cada uno. Pero cuando estoy hablando de la hendidura sináptica, va a depender de la estructura molecular, ¿ok? Voy a hablar. Es otra clase, ¿no? Sí. Quedará por así. Gracias.